Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a hacer otro ejercicio del modelo 0 del EBAU 2020 de Castilla y León de la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2. En el ejercicio que vamos a trabajar hoy tenemos dos apartados muy bien diferenciados. En un apartado vamos a estudiar la continuidad de la función y en el otro apartado nos piden calcular un área. Por lo tanto tendremos que calcular una integral definida. Vamos a comprobar en este caso qué tendremos que hacer para calcular esa integral definida, ya que como sabéis el contenido de integrales no siempre es muy sencillo. Así que como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este ejercicio nos dan la función f de x igual a 3x menos 1 si x es menor o igual que 2 y 2x más 71 entre 4x más 7 si x es mayor que 2. En el apartado A nos dicen que estudiemos la continuidad de la función. Se entiende que la continuidad en todo R. Entonces tenemos que estudiar qué le pasa a cada uno de los trozos. Entonces vamos a empezar por el primer trozo. Voy a llamar f sub 1 al primer trozo. Vamos a darle un poco más de grueso al boli, que se vea bien. Ahí. Vamos a llamar f sub 1 al primer trozo 3x menos 1 y voy a estudiar qué le pasa a este trozo. Entonces, este trozo, si os dais cuenta, es una función polinómica. Vamos a ponerlo. Función polinómica. Por lo tanto, no me da problemas en cuanto a dominio. Su dominio sería todo el intervalo donde está definido, en este caso en valores menores o iguales que 2. Y tampoco me da problemas en cuanto a continuidad. Entonces yo sé que por ser función polinómica, f sub 1 es continua en todos los valores donde está definida, en este caso para valores menores o iguales que 2. Por lo tanto, desde menos infinito hasta el 2. Ahora, el 2 no puedo incluirlo porque para la continuidad necesito saber qué pasa tanto a izquierda como a derecha de 2. Yo aquí solo estoy viendo qué le pasa nada más en la izquierda, valores más pequeños. Por lo tanto, sé que esta función es continua en este intervalo, en el intervalo menos infinito, 2. Si cojo la otra función, f sub 2 de x, en este caso, lo que tenemos es la función 2x más 71 partido 4x más 7. Esta función es racional. Las funciones racionales nos dan problemas donde se anula el denominador. Por lo tanto, voy a coger el denominador y lo voy a igualar a 0 para saber dónde se anula. El 7 pasa restando, por lo tanto me queda 4x es igual a menos 7 y el 4 pasará dividiendo, por lo tanto es igual a menos 7 cuartos. Si os dais cuenta, este valor no es positivo, es un valor negativo, ya que estamos dividiendo negativo entre positivo. Pero sin embargo, el segundo trozo solo está definido para valores mayores que 2. Entonces, claro, yo estoy encontrándome con un valor negativo, que no es mayor que 2. Este valor no es mayor que 2. Por lo tanto, yo no puedo coger el valor de menos 7 cuartos dentro de esta función, porque solo puedo coger valores mayores que 2. Por lo tanto, sé que esta función no falla donde está definida. Tengo que f sub 2 es continua en el intervalo donde está definido, desde el 2 hasta el más infinito. Claro, este valor se queda fuera de ese intervalo, por lo tanto no tengo problemas. Solo con ver esta función, yo sé que entonces, en conclusión, de momento hasta aquí, f es continua, vamos a ponerlo bien, f es continua en todo R, menos en el 2, en el valor en el que salta la función. Aquí puede haber un cambio. En este caso, es donde voy a tener que estudiar la continuidad, ¿vale? Vamos a ponerlo. Donde estudiaremos la continuidad. En ese valor no sé qué pasa en el 2, pero ya tengo que en el resto de valores ya tengo estudiada la continuidad, solo por ver cómo es cada una de las funciones. Vamos a ver qué pasa en el 2. Vale, ya estamos, he dejado limpia la diapositiva, ¿vale? Voy a ver qué le pasa en x igual a 2. Por lo tanto, vamos a estudiar nada más la continuidad en x igual a 2. Tenemos que seguir tres pasos muy sencillitos. Primero, calcular el valor de la función. Para que una función sea continua, tiene que existir el valor en ese punto. Es decir, voy a dejar hacer una semi-representación aquí, un pequeño esbozo. Yo sé que en el 2 tiene que existir ese punto. Si no existe ese punto, si a la hora de representar la función de repente nos encontramos que ese punto falta, pues ahí no será la función continua. Por lo tanto, lo primero que voy a comprobar es si ese punto existe. Primer paso, 1. Calculemos f de 2. f de 2 solo tengo que comprobar dónde tengo que sustituir. En este caso en la primera, que es donde me dice que puedo coger x igual a 2. Por lo tanto, 3 por 2 menos 1. Esto nos queda 5.
Ya tengo el valor de la función. Después, tengo que comprobar si existe el límite, es decir, si me puedo acercar al valor del 2, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿de acuerdo? Tengo que ver si me puedo acercar. Por lo tanto, como en el 2 es donde la función salta, tengo que tomar límites laterales. Entonces tomamos límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Si tomo el 2 por la izquierda, son valores más pequeños que 2, tendré que coger valores más pequeños que 2, x es menor que 2, por lo tanto, cojo la primera función, 3x menos 1, paréntesis obligatorio, ¿vale? Que no se nos olvide ponerlo. Y si cojo valores por la derecha del 2, estoy cogiendo valores mayores que 2, por lo tanto, cogemos la segunda función. Ese es el otro límite. 2x más 71 partido 4x más 7. A la hora de sustituir, esto nos queda 3 por 2 menos 1, nos vuelve a quedar 5, y en el otro nos está quedando 2 por 2 más 71 y partido 4 por 2 más 7. 2 por 2, 4 más 71 nos queda 75, 2 por 4, 8 más 7 nos queda 15. Si hacemos esta división nos sale 5. Entonces ya tengo los dos límites laterales. En este caso, si os dais cuenta, los dos límites existen y en este caso coinciden. Por lo tanto, la conclusión en este apartado es que existe el límite cuando x tiende a 2 de nuestra función f de x y en este caso vale 5. Ya tengo cuánto vale en este caso el límite. Tercer paso, una comprobación nada más. Tengo que comprobar que el valor que he obtenido en el punto sea exactamente el mismo que el del límite, porque si no coincidieran, significaría que el punto puede estar aquí arriba y me acerco a la función hacia otro lado y tendría una discontinuidad que llamamos de salto finito. Por lo tanto, tengo que comprobar que todo es igual. En este caso, tenemos que comprobar que f de 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x, pero lo hemos calculado en el apartado A, hemos visto que f de 2 vale 5, en el apartado 1 hemos visto que f de 2 vale 5 y en el apartado 2 hemos visto que el límite vale 5, por lo tanto ambos valen 5. La conclusión es que entonces f es continua en x igual a 2. Ya lo tengo. Conclusión final del ejercicio, como ya tenía en la parte anterior, en la diapositiva anterior, que era continua en todo r menos el 2 y acabo de demostrar que es continua también en el 2, entonces f es continua en todo R. Ya lo tenemos, nuestra función es continua en todo R, en todos los números reales. Ya está, este era lo que nos pedía el apartado A. Bueno, y en el apartado B nos dicen que calculemos el área limitada por la función f de x y el eje de abscisas en el intervalo 0,2, dibujando el recinto correspondiente. Entonces vamos a estudiar primero qué le pasa a esta función en el intervalo que nos están diciendo, en el intervalo 0,2. Entonces vamos a ir aprovechando para ir haciendo también la gráfica. Entonces nos están diciendo que cojamos el intervalo 0,2. Yo ya estoy dibujando los ejes, el eje x y el eje y. Y en este caso lo que quiero, aquí tengo el eje x, aquí tengo el eje y. Recordar, el eje x es el eje de abscisas y el eje y es el de ordenadas. Nos están pidiendo que calculemos el área, por ejemplo mi función, no sé lo que hace, quieren que calcule qué le pasa entre el 0 y yo que sé, por ejemplo aquí está el 2, quieren que calcule el área de estos dos recintos, ¿vale? Tendré que comprobar a ver qué le pasa. Entonces lo primero es, de los dos trozos que tenemos, aquí tenemos 3x menos 1 y luego tenemos la otra fracción. Tengo que comprobar con cuál de los dos me tengo que quedar. En este caso me están diciendo que la integral que quiero calcular es entre 0 y 2, es decir, los valores que estoy cogiendo son más pequeños o iguales a 2. Por lo tanto, solo me voy a quedar con la primera de las funciones. Vamos a coger nada más la que hemos llamado f1 de x, que es 3x menos 1. Solo voy a tener que estudiar esta, ya que el segundo trozo son valores mayores que 2. Y lo que quiero ver es qué le pasa a esta función. Claro, esta función antes dijimos que era polinómica, en este caso es una función lineal. El grado es solo 1, porque en este caso voy a tener que la x tiene solo grado 1. Por lo tanto, va a ser una recta en la representación. En este caso podría ser interesante calcular los valores en los extremos. En este caso voy a calcular primero los cortes con los ejes. Entonces, si calculo los cortes con el eje, empiezo con el eje x, que lo que hago es coger f1 y lo igual a 0, de aquí lo que tengo es que 3x menos 1 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a 1/3, 0,33. Vamos a poner valores por aquí, voy a poner aquí el 1, voy a poner aquí el 2, 1, 2 y el 0,33
será más o menos la tercera parte, ¿de acuerdo? Ahí lo tengo. Entonces ya sé que mi función pasa por este punto de aquí, ¿vale? No sé si lo veis, ahí lo he marcado. Entonces ya sé que voy a pasar por ese punto. Ese es el corte con el eje X. Y con el eje Y lo que tenemos es que tenemos que tomar x igual a 0, por lo tanto calculamos f1 de 0. En este caso me queda 3 por 0 y luego menos 1. Esto sale menos 1. Por lo tanto, si bajo en este caso, ¿vale? Lo voy a hacer un poco más estrechito para que me quede una representación más visual. Entonces, por ahí voy a poner el menos 1. Entonces ahí tenemos el menos 1 en la 6. Mi función, al ser lineal, ya tendría 2 puntos por los que calcular, ¿vale? Me ha quedado un poco que se me va a subir demasiado. Entonces ahí lo tengo. Claro, en este caso ya tengo que le pasa a la función solo con esos 2 puntos. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ese sería el 2, más o menos me ha quedado. Entonces tengo 2 recintos para calcular la integral. Fijaros, una zona me ha quedado positiva y la otra zona me ha quedado negativa. Voy a marcar los 2 recintos. Aquí ha quedado 1 y aquí ha quedado... ¡Ey! No he cerrado, claro, como no tengo cerrado esto, pues no me sale. Darme un segundo, voy a hacer una cosa que no se debería hacer, pero para que pueda representarlo, voy a hacer una línea continua, que en principio estas líneas son siempre discontinuas. Ahí la voy a hacer continua, necesito cerrarla para que podáis verlo mejor. Ahí está. Y si ahora le doy al botón, ahí ya lo tengo cerrado y ahí ya lo tengo cerrado, ¿vale? Entonces ya lo tenemos, esos son los 2 recintos que os decía que nos tenemos que quedar. Me han quedado 2 recintos. Calcularé un área aquí a sub 1 y aquí otra área más grande a sub 2. Claro, ¿cuál es el problema? El área 1 es negativa, por lo tanto el área 1 va a estar restando. El área que yo quiero calcular, el área total, va a ser menos el área 1, que es negativa, más el área 2, que sé que es positiva. Y lo único que tengo que ver es desde dónde hasta dónde va cada uno de los trozos. Entonces en el primer trozo lo que voy a calcular es menos, la integral va desde x igual a 0 hasta 3 de nuestra función, hasta 3 no, hasta 1/3, hemos dicho que el primer trozo va hasta 1/3 de nuestra función 3x menos 1 diferencial de x. Este trozo lo pongo negativo para que con el valor que me va a salir del área que me va a salir negativa se vuelva positivo. Por lo tanto, lo dejo con el negativo. Y luego la otra que sabemos que es positiva será la integral desde 1/3 hasta 3. Vamos desde el 1/3, perdón, hasta el 3 no, hasta el 2, ¿vale? Este trozo va hasta el 2. Me he empeñado yo hoy con el 3. Hasta 2 de nuestra función. 3x menos 1 diferencial de x. Entonces, esta es la integral que tenemos que calcular. Vamos a calcular estas 2 integrales. Bueno, pues fijaros, he dejado los 2 trozos por separado, he dejado el área 1 y el área 2 y vamos a calcular cada una de las integrales. Como veis, a la primera ya le he dejado el signo opuesto para que me salga directamente positiva. Recordad que el área que queremos calcular es menos área 1 más el área 2. Entonces voy a calcular cada una de ellas. Vale, con la primera, menos, si os dais cuenta, la integral es polinómica, es muy sencillita, lo único que tengo que hacer es aumentar el grado, 3x al cuadrado y dividir entre el grado que me ha quedado. Y aquí, como tengo una constante, pues le añado yo la x, menos 1 por x, directamente menos x. Todo esto va desde x igual a 0 hasta el 1/3. Ahí lo tengo. Hacemos las cuentas, el menos se queda ahí delante y utilizo lo que llamamos la regla de Barrow, ¿de acuerdo? Lo voy a poner por aquí, utilizo la regla de Barrow. Lo que me dice es que tengo que sustituir primero el valor más grande, este que tengo aquí, y después restándole el otro. Entonces vamos a poner las cuentas. 3 por 1/3 al cuadrado, si os parece ya lo pongo como 1/9 partido 2 menos 1/9. Ese sería el primer trozo menos el segundo trozo que nos quedaría 3. Estoy sustituyendo el 0 en toda mi función. 0 al cuadrado partido 2 menos 0. Ahí tendría las primeras cuentas. Fijaros, he cogido mi función, he sustituido primero el 1/3, vale, y me estoy dando cuenta que lo he puesto al cuadrado aquí también. Esto no es al cuadrado, esto era nada más la x, por lo tanto 1/3. El 1/9 era porque estaba elevando al cuadrado. Esto de aquí es 1/3. Vale, os estaba diciendo, sustituyo primero en toda la función, ¿de acuerdo? He sustituido el 1/3 y después he sustituido el 0. Vale, toda esta parte al estar multiplicando por 0 se va y lo que nos queda entonces de esta cuenta es 3 por 1/9 nos queda 1/3 y luego dividido entre 2 esto quedaría 1/6, con el menos de delante menos 1/6. Y luego menos 1/3 con el menos de delante nos queda más 1/3. Entonces ya tendría la primera parte de la integral.
Vale, esta sería la primera parte. Luego, de la segunda parte, lo único que tenemos que hacer es... Vale, lo que voy a hacer las cuentas, me estoy dando cuenta. Entonces esto es menos 1/6 más 2/6 hecho mínimo con múltiplo. Esto directamente nos queda 1/6 para la primera parte. Entonces ya tengo que el área 1 negativa ya directamente es 1/6. Recordar que yo ya había puesto el menos a sub 1, me está saliendo que es 1/6. Vale, y lo mismo os decía con la segunda parte. La segunda parte, la integral es exactamente la misma. La diferencia es que no tengo que poner un menos delante, entonces 3x al cuadrado partido 2 menos x con x desde 1/3 hasta el 2. Sustituimos primero el 2, por lo tanto nos queda, ya no voy a poner corchete que no tengo signo, 3 por 2 al cuadrado, es decir 4 partido 2 menos 2. Y luego menos la parte del 1/3 que me queda 3 por 1/3 al cuadrado, que es 1/9 partido 2 menos 1/3. ¿Vale? Que no pongo ahora el 1/9. Y ya está, solo nos queda hacer estas cuentas. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12 entre 2 directamente 6, menos 2. Y luego esta parte, si os dais cuenta, es precisamente la misma que tenía aquí. Os dais cuenta que es esta. Y lo tengo con un menos delante, por lo tanto las cuentas son las mismas. Menos 1/6 más 1/3. Ahí lo tengo, son exactamente las mismas cuentas. Por lo tanto me queda 4 menos 1/6 más 1/3. El mínimo como múltiplo es 6, por lo tanto, en este caso, 6 por 4 estábamos diciendo 24, partido 6, menos 1, vamos a ponerlo todo bien, lo voy a poner ya como una única fracción, 24 menos 1 más 2 para la siguiente, todo esto partido 6. 24 menos 1 nos queda 23, más 2 nos queda 25/6. Por lo tanto, esta parte le tengo que añadir 25/6. Y ya lo tengo. 1 más 25 nos queda 26, partido 6. Podemos dividir entre 2 y esto nos queda 13 tercios. El 13 ya es primo, por lo tanto, unidades de longitud al cuadrado. Ya tenemos calculada la integral que nos pedían. El recinto ya lo hicimos en la primera parte, ya hicimos la gráfica, pero ya hemos calculado el área. Como veis, he distinguido entre la parte positiva y la parte negativa. Pues ya está, ya veis qué ejercicio más completo. En el apartado A, como os decía, teníamos que estudiar la continuidad y como veis hemos estudiado la continuidad en todos los puntos. Primero hemos estudiado en esta función definida de trozos qué le ocurre a cada uno de los trozos y después hemos visto qué pasa en el punto donde puede saltar la función, donde cambiamos de una a otra. Ya veis que en este caso ha sido muy sencillo comprobar en un punto cuando la función es continua. Esos 3 pasos siempre los utilizamos, sea cual sea el punto. Luego en el apartado B, como veis, la integral definida, teníamos que estudiar qué le pasaba a la función cuando era negativa y cuando era positiva. En este caso, como nos pedían la representación, ya nos ayudaba esa representación a ver cuándo la función era negativa y cuándo era positiva y distinguir los dos trozos en los que teníamos que calcular el área. Luego, como veis, la integral sí que era muy sencilla, pero con mucho cuidado cuando utilizábamos la regla de Barrow, ya que veis que en este caso los signos había que tener mucho cuidado con ellos, pero como veis el resultado no era nada complicado llegar hasta él. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo os invito a darle like, si no os habéis suscrito al canal también os invito a suscribiros. Abajo podéis comentar y en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar más fácilmente. Además abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas, estructurado tanto por contenidos como por cursos. Como os decía, nada más por hoy, espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.